Noticias relacionadas con el mundo de las criptomonedas. La alt season se reactiva con un fuerte rally, después de la caída del dominio de Bitcoin. Jacoby Asset Management lanza el primer ETF de Bitcoin en Europa. Ripple se enfrenta a juicio contra la SEC a pesar de la victoria parcial. CEO de Circle insta a regular las stablecoins para mantener el dominio del dólar. Coinbase y Kraken habilitan trading de XRP, Gemini lo evalúa. Bank of America podría cerrar cuentas vinculadas a Coinbase. Liquidaciones del mercado cripto alcanzan los 180 millones de dólares. Multichain cierra operaciones tras perder contacto con la hermana del fundador. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ni un solo vídeo. No te olvides de dar un like y compartirlo en las redes sociales. Y, aunque es fin de semana, este canal no descansa. Por ese motivo, no dejamos de publicar las noticias más interesantes. Asimismo, esperamos que puedan disfrutar de un excelente fin de semana, y lo pasen de la mejor manera posible, disfrutando su tiempo con amigos y familiares. Ya que es importante tomarse un momento para desconectar y recargar energías. Así que, a continuación, les dejamos con las noticias seleccionadas especialmente para el día de hoy. Y les deseamos un feliz fin de semana, y esperamos verlos de nuevo pronto. La alt season se reactiva con un fuerte rally, después de la caída del dominio de Bitcoin. La capitalización de mercado de las altcoins ha experimentado un aumento significativo, rompiendo una línea de resistencia descendente, mientras que el dominio de Bitcoin ha disminuido. Se espera que el aumento de la capitalización de las altcoins continúe a corto y largo plazo. A pesar de una tendencia bajista a corto plazo en el dominio de Bitcoin, su tendencia a largo plazo sigue siendo incierta. El análisis técnico muestra una lectura alcista para la capitalización de las altcoins, con un aumento constante y validación de niveles de soporte y resistencia. El RSI diario respalda esta tendencia alcista. Actualmente, la capitalización de las altcoins se sitúa por encima de un nivel de resistencia clave, y podría alcanzar un nuevo máximo anual si el rally continúa. Por otro lado, el dominio de Bitcoin ha experimentado un debilitamiento, y se encuentra en proceso de crear una vela bajista semanal. Aunque hay una perspectiva bajista a corto plazo, si logra cerrar por encima de su máximo anual, podría retomar su tendencia alcista. Habrá que ver si fue solo un espejismo, debido a las buenas noticias de la victoria parcial de XRP frente a la SEC, o ha venido para quedarse. Jacoby Asset Management lanza el primer ETF de Bitcoin en Europa. Jacoby Asset Management ha lanzado el primer fondo cotizado en bolsa, ETF, de Bitcoin en Europa, después de un retraso causado por la caída de Terra Luna. A diferencia de otros productos en Europa, que otorgan a los inversores un título de deuda, el ETF de Jacoby expone a los inversores a acciones reales de Bitcoin. El fondo ha sido registrado en Guernsey, para aprovechar su estatus fuera de la Unión Europea, y evitar las estrictas regulaciones. Las entradas netas en los productos cotizados en bolsa europeos han alcanzado los 483 millones de dólares en los últimos 18 meses. Mientras tanto, en Estados Unidos, la aprobación de un ETF de Bitcoin al contado está pendiente, aunque ya existen productos de futuros de Bitcoin cotizando en diversas bolsas. Grayscale Investments, que lanzó un producto similar a un ETF, está en litigio con la SEC, después de que su solicitud fuera rechazada. Ripple se enfrenta a juicio contra la SEC a pesar de la victoria parcial. Ripple ha obtenido una victoria parcial en su disputa legal con la SEC, ya que un juez determinó que la empresa no violó la ley de valores, al vender XRP en exchange de criptomonedas. Sin embargo, el fallo también señaló que Ripple infringió la ley, al vender XRP a inversores sofisticados. Aunque el precio de XRP experimentó un aumento del 104%, la batalla legal está lejos de terminar. La SEC acusó a Ripple de recaudar 1,3 mil millones de dólares ilegalmente a través de la venta de XRP. La decisión del juez diferenció entre las ventas a ciegas y las ventas directas a inversores institucionales, concluyendo que las primeras no violaron las leyes de valores, pero las segundas sí. Aunque el fallo representa un paso en la dirección correcta para Ripple, aún enfrenta obstáculos legales significativos, ya que se determinará en un juicio si los ejecutivos son personalmente culpables. La batalla legal continúa y tiene implicaciones importantes para el trading de criptomonedas. CEO de Circle insta a regular las stablecoins para mantener el dominio del dólar. El CEO de Circle, emisor de la stablecoin USDC, pide al Congreso de Estados Unidos que regule las stablecoins,
para agilizar los pagos digitales en dólares. Según Jeremy Aller, esto ayudaría a preservar la dominancia del dólar en el comercio mundial, y beneficiaría a las familias estadounidenses en los pagos digitales. Aller señala que las stablecoins son importantes para consolidar el dominio del dólar, y destaca amenazas como el yuan digital de China. Aller insta a generar confianza en los dólares digitales, y regular las stablecoins para liderar la economía mundial en los próximos años. El Congreso de Estados Unidos reintrodujo un proyecto de ley para regular las stablecoins, y Aller ve esto como una oportunidad para moldear una economía digital cada vez más relevante. Las regulaciones deben abordar los requisitos de capital de los emisores de stablecoins, y permitir pagos rápidos y seguros en la economía digital. Coinbase y Kraken habilitan trading de XRP, Gemini lo evalúa. Tras la victoria de Ripple en su caso contra la SEC, los exchanges Coinbase y Kraken han anunciado la habilitación del trading de XRP. Coinbase suspendió el trading de XRP, debido a la demanda de la SEC, pero ahora relista el token. Kraken también permite el trading de XRP para clientes estadounidenses. Gemini está evaluando una decisión similar. El precio de XRP ha experimentado un aumento del 74%, llegando a $0,818, y superando a BNB para convertirse en la cuarta criptomoneda más grande en términos de capitalización de mercado, alcanzando los $43.000 millones. Los anuncios de los exchanges han impulsado la recuperación y el rendimiento positivo de XRP. Bank of America podría cerrar cuentas vinculadas a Coinbase. Según informes, Bank of America estaría cerrando cuentas de personas que realizaron transacciones con Coinbase. Esto ocurre en medio de la posibilidad de una crisis bancaria en Estados Unidos. Los rumores surgieron después de que el fundador de Stacks afirmara que su cuenta de inversión en Bitcoin fue cerrada. El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, investigó si otras cuentas de usuarios de Coinbase también habían sido cerradas. Alrededor del 10% de los encuestados en Twitter respondieron afirmativamente. Estos cierres podrían ser parte de la denominada Operación Choke Point 2.0, donde los bancos intentan negar servicios bancarios a la industria de las criptomonedas. Bank of America también enfrenta problemas, ya que podría tener pérdidas significativas en inversiones de deuda. Además, debe pagar multas por diversas prácticas injustas hacia los clientes. La situación bancaria en Estados Unidos es cada vez más preocupante. Liquidaciones del mercado cripto alcanzan los $180 millones. Las liquidaciones del mercado cripto han ascendido a casi $180 millones en las últimas 24 horas, con la mayoría siendo posiciones en largo. Las altcoins han experimentado un aumento significativo después de la victoria parcial de Ripple contra la SEC, para después caer bruscamente. Más de 80.000 traders han sido liquidados, y las principales liquidaciones ocurrieron en Bitcoin, Ethereum y Ripple. El precio de XRP se disparó más del 80% tras la noticia de la victoria parcial de Ripple. Otros criptoactivos considerados valores, como Ethereum, Cardano y Solana, también registraron ganancias de 2 dígitos, para luego caer de manera brusca, siguiendo el camino de Bitcoin, que pasó de los $31.400 a la parte baja del rango que llevamos días comentando, y romper ligeramente los $30.000. En la imagen, podemos ver cómo Bitcoin experimentó una falsa ruptura del rango por la parte superior, lo cual fue aprovechado por el mercado para liquidar a todos los que operan las rupturas. Multichain cierra operaciones tras perder contacto con la hermana del fundador. El protocolo de finanzas descentralizadas, Multichain, ha anunciado el cese de operaciones después de que la hermana del fundador fuera detenida por la policía. El equipo confirmó que el fundador había sido arrestado en mayo, y ahora se ven obligados a cesar sus operaciones, debido a la falta de fondos operativos. El equipo de Multichain solicita a los usuarios que dejen de utilizar sus servicios, y no tienen acceso a la cuenta de dominio, para redirigir o desactivar la interfaz del sitio web. Los fondos operativos estaban bajo el control del fundador, lo que provocó problemas cuando no pudieron contactarlo tras su arresto. Binance suspendió los depósitos y la compatibilidad con tokens de Multichain. La falta de descentralización de Multichain ha sido cuestionada por la comunidad, ya que los servidores estaban controlados por una sola persona. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ni un solo vídeo. No te olvides de darle un like y compartirlo con tus familiares, amigos o enemigos en tus redes sociales. Don't feel sorry.